Bueno, shalom, mis hermanos. Vamos hoy a compartir, a continuar con el tema de las bases o los orígenes del cristianismo, ¿verdad? Cómo se originó el cristianismo. Y hoy vamos a compartir sobre las religiones de misterio. Una vez terminamos las religiones de misterio, con la ayuda de Hashem, si nos da el tiempo, yo creo que sí, compartimos otro tema, o vamos a empezar a mirar a un personaje que tuvo mucha influencia, del cual hemos hablado antes, que se llama Filón de Alejandría, un filósofo judío que tuvo mucha influencia, incluso dentro del judaísmo, aunque no fue muy, digamos, muy bien recibida sus enseñanzas dentro del judaísmo, pero digamos que tuvo alguna influencia. Incluso dentro del cristianismo temprano, dentro de los discípulos del Mesías, siguientes a los apóstoles, tampoco tuvo mucha aceptación, pero muchos años después sus enseñanzas empezaron a calar, ¿verdad?, en el cristianismo tardío, ¿cierto? De Filón de Alejandría, todas sus enseñanzas, porque Filón de Alejandría, como hemos mencionado, trató de reconciliar la Torá, ¿verdad?, con la filosofía de Platón. Incluso llegó a comparar a Platón con Moisés, diciendo que Platón era el Moisés griego, ¿no? Tratando de reconciliar pues estas dos, o más bien la filosofía griega a la Torá, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar, a dar una ojeada, un repaso por las religiones de misterio, cómo se mezclaron dentro del cristianismo, ¿verdad? Y cuál fue su influencia, ¿no? Dentro, digamos, de las prácticas cristianas, ¿no? Cómo se expandieron. Vamos a mirar cómo se introdujeron dentro del Imperio Romano y, y luego incluso, pues, a otras culturas. Entonces, vamos hoy, pues, a continuar con este ciclo de estudios sobre el origen del cristianismo y sus fundamentos, sobre la cual está basada su teología, ¿cierto? En el capítulo anterior, pues recordamos también, compartimos el gnosticismo, todo lo que fue el gnosticismo también. Vimos cómo los llamados padres de la iglesia personificaron términos como el logos, muy conocido, ¿no?, dentro del cristianismo, pero muy mal entendido, dando origen a una concepción pues que nunca existió en la mente hebrea. En la mente hebrea pues existió de otra manera, ¿no? Pero no existió sí un equivalente al logos, pero pero no en la manera que lo concebía la filosofía griega, ¿cierto? Del logos hablamos mucho dentro del gnosticismo, del estoicismo, en fin. Incluso Filón de Alejandría también tocó este tema, pero digamos que no lo vio de la misma manera pues que sí lo veían los filósofos griegos. Entonces es importante también tomar en serio el papel que jugó el gnosticismo en el cristianismo, porque el gnosticismo infiltró mucho, ¿no?, el cristianismo, incluso en los tiempos de los apóstoles, como mencionamos en ocasiones anteriores. El apóstol Pablo batalló mucho contra el gnosticismo, el apóstol Juan en sus cartas batallaron bastante o escribieron bastante a las comunidades para que se apercibieran de que el gnosticismo estaba allí al acecho, ¿verdad? Bien, hoy por hoy, pues dichas ideas incluso dieron las bases al nacimiento de la Trinidad que conocemos. Sin embargo, luego vamos a ver cómo la Iglesia rechaza a todos estos precursores del gnosticismo, lo rechaza como herejes por los escritos gnósticos que surgieron de este modo de pensar. Entre estos escritos pues se encuentran unos muy conocidos que son los manuscritos de Nag Hammadi. Yo creo que todos los hemos oído mencionar. Allí es donde comienza a surgir entonces un Mesías idealizado, ¿no?, según estos conceptos y muchas veces contradictorio. Bien, ahora, no solamente los elementos platónicos y los movimientos filosóficos, pues son necesarios tenerlos en cuenta para poder entender el lenguaje que después aparecería en los padres de la iglesia, sino también las religiones de tipo misterioso u oculto.
por qué es importante entender las religiones de misterio. Porque a raíz del fenómeno de la globalización de aquel tiempo, el concepto de ciudades-estado, que era como estaba distribuido o como estaba ordenada en aquel tiempo, sobre todo en el Imperio griego, existían las ciudades-estado. Por ejemplo, Atenas era una ciudad-estado y era una ciudad de mucho desarrollo, ¿verdad? Tanto económico como filosófico y político. Entonces, pero esta organización empieza a cambiar, desaparece y las vías de comunicación pues comienzan a unir al Imperio Romano y al ideal griego, dando como resultado lo que se conoce como la paz romana. No sé si me imagino que sí, en algún momento han leído la paz, pero con X, la paz romana, que en español es paz con Z, que comienza a imponerse en Egipto, en Persia, India y la China. Imagínense cómo esto abarcó, ¿no? Abarcó tanto territorio. Ahora, ¿qué sucede entonces con aquellas religiones nacionales de estos países? Egipto, Persia, India, la China, cuando empieza a expandirse la paz romana. Entonces, lejos de desaparecer estas religiones producto de la imposición y de la transculturación obligada y sustentada obviamente por la espada, o sea, por la fuerza, estas religiones nacionales comienzan a adaptarse para sobrevivir a las nuevas condiciones políticas que ahora estaban enfrentando pues con la expansión del imperio, ¿cierto? Entonces Roma llegaba, conquistaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenían que hacer las religiones nacionales? Pues tenían que adaptarse, ¿no? A lo que estaba llegando. El helenismo, que también hablamos de él en otros capítulos, que es quien introduce una nueva identidad en el mundo de entonces, también de pronto se ve mezclado con las religiones de misterio de todas estas regiones que son alcanzadas por el Imperio Romano y que están basadas en ritos y prácticas de los pueblos antiguos. Entonces estas religiones sobreviven dentro del Imperio Romano gracias a que se transformaron y se acomodaron a lo que dijo Roma, pero nunca desaparecieron como tal. Ellas siguieron ahí, pero se acomodaron al trasfondo que se les estaba imponiendo. Entre las más importantes religiones de misterio encontramos el culto a la fertilidad, ¿verdad? Que principalmente se desarrolló en Egipto. ¿Qué pasaba en Egipto en invierno y en la primavera? En el invierno y en la primavera, el Nilo se desbordaba producto de la lluvia y en algunos casos producto de la nieve. Y de antemano, pues allí se habían preparado unos canales para aprovechar el agua y garantizar las cosechas de la primavera. Entonces los sacerdotes egipcios interpretaron este fenómeno como, este fenómeno de naturaleza, como la muerte y resurrección de sus dioses. Entonces, en el invierno sus dioses morían o se ocultaban y en la primavera florecían porque sus dioses resucitaban. Eso era lo que interpretaban estos sacerdotes de Egipto. Entonces, en la primavera, este tiempo de primavera, que era donde supuestamente resucitaban estos dioses, era visto por los sacerdotes como el tiempo de la fertilidad y a partir de allí los sacerdotes egipcios establecieron una serie de ceremonias para conmemorar la muerte y resurrección de sus dioses y la manera de participar de aquella experiencia. Entonces, estos sacerdotes egipcios comienzan a hacer todas estas ceremonias y en dichas ceremonias, donde se iniciaban los cursos para los adeptos al rito de la fertilidad, y fue allí entonces que surge un culto también muy conocido, muy mencionado, que es el culto a Isis y Osiris en Egipto, dos deidades paganas, que eran figuras importantísimas dentro de la mitología egipcia. Incluso algunos dicen que dentro de la hostia del catolicismo está escritas las iniciales de Isis y Osiris, ¿verdad? Bien, mientras esto estaba pasando en Egipto, en Persia estaba ocurriendo algo similar, pero con otras dos deidades, Mitra y Tamuz. Hashem la reprenda, ¿verdad? Detrás de todo ídolo hay un demonio, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, algo similar estaba ocurriendo
con estas dos deidades, pero en Persia estos cultos de misterio entonces sobrevivieron a la imposición cultural del grecorromanismo, y aquí sucede un fenómeno. En la misma medida en que el Imperio Romano impone su estilo de vida a las regiones conquistadas, y a su vez se encuentra con estos rituales de misterio de estas regiones, el imperio absorbe a su vez estos rituales misteriosos. Entonces allí hay una mezcla tanto de para allá como de para acá, ¿verdad? Es decir, Roma impone, estas regiones absorben lo que Roma les trae, pero a la vez Roma también absorbe lo que esas religiones tenían. Entonces hay una mezcla de lado y lado. Entonces comienzan a funcionarse un imperio romano mezclado con el ideal griego, la paz romana y las religiones de misterio de los países que iban conquistando, y este fenómeno se da en todas las áreas donde imponía su control el imperio romano, ¿verdad? Y esto pues se fue legando de generación en generación, incluso hasta el día de hoy, ¿verdad? Hoy sabemos que el imperio romano, que es espiritual, en este caso la Iglesia Católica Universal, la Iglesia Universal Romana, es una fusión de todas estas religiones de misterio, de filosofía, en fin, eso es es un híbrido, es un sincretismo nefasto, ¿no? Es una mezcla de ocultismo, y pues hasta hace poco, no más que tuvimos otra de sus, digámoslo así, de sus falsedades, ¿no? El cuerpo de un muchacho de 14 años, y ya le están endilgando un supuesto milagro, ¿no? Después de muerto. Cosa rara que en vida no se menciona que ningún papa o ningún santo haya hecho un milagro. Siempre después de muertos es que le empiezan a resultar milagros al muerto, ¿verdad? Entonces ahí vemos pues el engaño que impone esta religión pagana a todas las masas, ¿verdad? Y todas las masas, pues, lamentablemente, como están muertos en delitos, están muertos en oscuridad, entonces, pues, absorben toda esa falsedad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hizo atractivo a las religiones de misterios a las masas, ¿verdad? Bien, el elemento misterioso. Eso es lo que atrae a mucha gente. Ese elemento misterioso, oculto, eso le gusta a la gente. Eso le gusta a la gente, ya que esto no se enseñaba en las academias así abiertamente, ni en las plazas públicas, sino que era enseñado en secreto, a escondidas, de oído a oído, y se prohibía incluso a la gente enseñarlo a otros, a menos que se vinieran a las clases secretas, pues con los maestros y sacerdotes de esas religiones. Pues uno de los fenómenos más influyentes en las masas fue la celebración del nacimiento de Mitra, ¿verdad? Que pues yo creo que ya también algunos conocemos, ¿no? Conocemos esta mitología, ¿no? Del nacimiento de Mitra. Entonces, esos fueron los fenómenos más influyentes de ese tiempo. El nacimiento de Mitra. Mitra fue un dios persa, mitad dios y mitad hombre. Ahí vamos viendo ya un concepto muy conocido incluso dentro de la religión occidental. El día que Mitra nació, según sus seguidores, fue el 25 de diciembre, y el día de la semana escogido para adorarlo fue el domingo, ¿verdad? Esto nos suena muy familiar, ¿verdad? Ahora, de hecho, muchos afirman hoy que Mitra y el Jesús, ¿no? Acomodado a la filosofía, ¿verdad? No el Jesús, no el Yeshua, pues que nosotros hemos conocido, sino el Jesús occidental, ¿verdad? Son muy similares, y de verdad en muchos se concuerdan, ¿no? Sobre todo en estas fechas, sobre todo en prácticas, sobre todo en muchas enseñanzas, concuerdan. Ahora, mientras esto pasaba, en Egipto, Isis, que era también una deidad, fue adorada como la madre del dios Horus. Isis es una diosa femenina, y cuando Isis da a luz a Horus, desarrolló en Egipto el culto al sol como una divinidad. Luego ese culto al sol
como una divinidad, se hizo popular en todo el Imperio Romano y se asimila a esas religiones venidas de culturas como la India, la cultura persa y Egipto. O sea, mire que todo esto permeó todas estas culturas, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la manera que tuvieron los egipcios para dar a conocer esta religión que practicaban? Bien, la figura de una mujer, Isis, con un niño en los brazos, Horus, que era su hijo. Entonces, ya producto de esta práctica egipcia, es decir, una madre con un niño en sus brazos, se creó el símbolo de su religión. ¿Suena esto familiar también? La figura de una madre con el niño en sus brazos como símbolo. Claro que sí. Ahora, ¿qué dijeron los egipcios? Que Isis es la señora del cielo, la reina del mar, la madre de Dios. ¿Suena familiar este término? Por supuesto que suena muy familiar, ¿verdad? Entonces miremos ahí cómo hay una mezcla de estas religiones en la religión occidental. Ahora, igual que Mitra, que era mitad Dios y mitad hombre, según sus adeptos, que era como un fenómeno que se está dando también en Persia, también Horus en Egipto también es mitad Dios y mitad hombre. Entonces se podría decir que en algún momento determinado de la historia, Mitra y Horus se fusionan. Podría ser, ¿no? O que vienen a ser la misma identidad, aunque cambian de nombre en diferentes regiones. También puede llegar a ser, porque pues, son dos conceptos muy, pero muy similares. Y que incluso se pueden haber mezclado también dentro de la religión romana. Ahora vamos a Babilonia para que veamos cómo se da la fusión de Tamuz, que era el ídolo principal de Babilonia, una deidad babilónica, también concebida como mitad hombre y mitad Dios. O sea, el fenómeno del verano y la primavera también allí en Babilonia fue relacionado con el culto a Tamuz. La diferencia está en que en Egipto, en invierno se consideraba que los dioses morían y en primavera los dioses resucitaban, mientras que en Babilonia Tamuz se ocultaba en verano, no en invierno, sino en verano se ocultaba o moría y en la primavera resucitaba. Así que al empezar el verano se comenzaba un culto de duelo nacional por la muerte de Tamuz y luego cuando estaba por terminar el invierno y comenzar la primavera se celebraba una orgía en celebración por su regreso o resucitación, ¿verdad? Miremos pues cómo estas culturas abominables, ¿no? Hacían prácticas abominables y por eso pues el Eterno en la Torá previno mucho al pueblo cuando ellos iban a entrar a la tierra, de que no se mezclaran con todas aquellas naciones, porque ya en ese tiempo todas estas naciones practicaban todas estas cosas, ¿verdad? Pero el pueblo, pues tristemente, como vamos a ver enseguida, el pueblo judío, el pueblo de Israel, pues absorbió muchas de estas cosas. Incluso hasta el día de hoy hay algunas prácticas también dentro del pueblo que nosotros pues no debemos tampoco seguir, ¿verdad? Entonces, en la Biblia se habla de esto. ¿Dónde ocurrió la cautividad judía? En Babilonia, ¿verdad? La primera, cuando después vino la primera destrucción del templo, fue en Babilonia. Allí fueron llevados cautivos 70 años por la desobediencia, por no haber guardado los años sabáticos, ¿verdad? Los años, el Shemitah, cada 7 años tenían que darle reposo a la tierra y ellos no guardaron el reposo de la tierra y por tanto los mismos años que dejaron de guardar el reposo de la tierra, el Eterno los llevó cautivos durante 70 años a Babilonia. Pues muchos judíos allí absorben costumbres de estas religiones de misterios y cuando regresan a Israel, pues introducen estas prácticas en el pueblo judío. Los profetas de esa generación, incluso, pues su trabajo fue que tuvieron que ser muy incisivos y fuertes contra estas malas asimilaciones que estaban teniendo lugar. Por ejemplo, el profeta Ezequiel en el capítulo 8:4 dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Hashem, que está al norte, y aquí había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Mujeres judías, aquí no estamos hablando de mujeres paganas, sino mujeres del pueblo de Israel llorando a Tamuz. Si estaban llorando a Tamuz, entonces quiere decir que
estaban en el tiempo de verano, ¿verdad? Entonces, cuando el profeta tuvo esta visión y vio lo que vio, ¿no? A estas mujeres llorando, haciendo duelo por Tamuz, era verano, ¿no? Porque era la estación donde supuestamente Tamuz moría. Entonces, la influencia de estas religiones de misterios en el judaísmo fue tan fuerte, pero tan fuerte, que hoy día inclusive en el cuarto mes del almanaque bíblico, y que normalmente da inicio al verano, que es entre junio y julio más o menos, ese mes, como ustedes saben, pues en los calendarios judíos recibe el nombre de Tamuz, ¿verdad? Pues nosotros en el calendario nuestro quitamos ese nombre. A mí nunca, pues, ¿verdad? Personalmente nunca me ha gustado mencionar ese nombre. Ahora lo menciono, pues, por cuestión de enseñanza, ¿verdad? Pero en el calendario judío no me gusta mencionar ese nombre. Me produce como, no sé cómo los judíos harán, pero en verdad yo no, ni en el calendario que hemos hecho nosotros, colocamos, simplemente colocamos el cuarto mes. Ahora, ¿qué se quiere decir con esto? Que no solamente la mentalidad griega, romana y de las religiones de misterios hizo un impacto en el cristianismo, sino que también lo hizo en ciertas vertientes, ¿no? En ciertas vertientes del judaísmo, ciertas vertientes del judaísmo. Otro culto importante entre las religiones de misterio es el orfismo. El orfismo viene de Orfeo o Dionisio, que es una corriente religiosa de la antigua Grecia relacionada con Orfeo, que era un maestro de los encantamientos. Al poseer elementos propios de los cultos mistéricos, entonces se les suele denominar también como misterios órficos. Este culto está estrechamente ligado a Osiris, que era un dios egipcio. Un gran filósofo griego llamado Pitágoras, que creo que todos lo hemos oído mencionar, que era un matemático, decide irse a Egipto. Y otros dos filósofos que influyeron mucho en Pitágoras y que le introdujeron en las ideas matemáticas fueron Tales de Mileto, también muy conocido en la escuela, creo que lo vimos todo, y su pupilo Anaximandro. Ambos eran de Mileto. Se dice que Pitágoras visitó a Tales en Mileto cuando tenía más o menos entre 18 y 20 años, y por esta época Tales ya era un anciano, aunque creó una fuerte impresión en Pitágoras y probablemente no le haya enseñado muchas cosas. Sin embargo, contribuyó al interés de Pitágoras en las matemáticas y la astronomía y le aconsejó viajar a Egipto para aprender más sobre estas materias. Ahora, cuando Pitágoras va a Egipto y se encuentra con Osiris y lo asimila, o sea, con esta deidad de Osiris lo asimila y supuestamente recibe toda la enseñanza que los sacerdotes egipcios tenían que darle de Osiris, entonces Pitágoras regresa a Grecia y lo hace una fusión en el orfismo. O sea, Pitágoras fusiona, ¿no?, a Osiris dentro del orfismo. Hay un relato que dice que el maestro de Samos, Pitágoras, fue sometido a varias pruebas iniciáticas en Egipto, una de las cuales, y la más importante fue la pasión de Osiris. En esa pasión se narra cómo su hermano Set y los demonios rojos dan muerte al rey Osiris, y no solo lo matan, sino que descuartizan su cuerpo y lo riegan sobre las orillas del río Nilo, ¿verdad? Eso le dice, pues, de Pitágoras. También se dice que estas creencias, pues, fueron recogidas de narraciones sagradas que suelen datarse más o menos entre el año tercero antes de la era común y en el siglo V. Heródoto, un historiador, habla de los órficos y de los pitagóricos como que eran participantes activos de ciertos tabúes o prohibiciones. Se sabe también que Platón se vio vinculado con oráculos y revelaciones órficas. Por otra parte, también Aristóteles conoció y manejó las llamadas narraciones órficas. Entonces vemos que también todos estos filósofos también estuvieron vinculados con todas estas prácticas y religiones de misterio. Dionisio, al parecer, es el mismo Osiris, que es mitad Dios, mitad hombre. Lo único que lo diferenciaba era que en vez de morir en el invierno como moría en Egipto, ahora moría en el verano como moría Mitra, el dios persa. Entonces vemos que todas estas religiones tienen elementos
que los identifican, ¿no? Muy comunes. Ahora, con la presencia de Osiris en Grecia, entonces ya Osiris fue introducido en Grecia, vestido de Dionisio, el proceso de sincretismo, es decir, esa fusión de diversos sistemas religiosos pertenecientes a variadas culturas o religiones de misterio, cubría todo el mundo del Imperio Romano, que de pronto se ve envuelto en todas estas prácticas, ritos y cultos nacionales. Y para acabar de completar todo este cuadro de sincretismo o de fusión de religiones de misterio, pues el emperador no se quiere quedar atrás, ¿verdad? Y también se declara una divinidad. Y entonces se impone el culto al emperador en los países conquistados. A la muerte del emperador Julio César, que Julio César fue asesinado en el año 44, antes de la era común, le sucede su hijo adoptivo Octavio César, que luego se cambió el nombre por Augusto César. Julio César, para inmortalizarse, declaró un mes del calendario romano con su nombre, Julio. El calendario actual occidental, Julio, fue en honor a Julio César, el emperador que fue asesinado en el año 44. Octavio César, por ser hijo del emperador, se cambió el nombre por Augusto, que es donde proviene el mes de agosto, justamente después del mes de julio, ¿verdad? Entonces, julio y agosto son meses que se nombraron en honor a dos emperadores romanos, Julio César y Octavio César, que más tarde se cambia el nombre por Augusto César. Como Augusto César sabía que su padre se había declarado divino, pues él también no se queda atrás y también se consideró una divinidad. ¿Por qué? Porque él era el hijo del emperador, entonces se proclama Divi Filius. Esto quiere decir hijo de Dios. Ahora entendemos por qué nuestro Mesías, nuestro Santo Maestro, tiene mucha lucha con aquellos del pueblo judío por este término de hijos de Dios, porque ya ellos conocían esta terminología del Imperio Romano, ya ellos conocían que habían emperadores que se habían autoproclamado no solamente Dios, sino que hubo otro que se proclamó hijo de Dios divino, es decir, una deidad, ¿verdad? Como el padre, o sea, el padre de Octavio César, su padre fue el primero en establecer el culto al emperador como una divinidad, entonces él dijo, yo soy el hijo de la divinidad, que fue mi padre, es decir, yo soy el hijo de Dios, ¿verdad? El término divi filius, hijo divino o hijo del divino en latín, es uno de los títulos que usó Octavio junto con los de Augustus, princeps e imperator, es decir, que hace referencia a su relación filial por adopción con Julio César, que había sido deificado tras su muerte. El 1 de enero del año 42 antes del Mesías, de la era común, el Senado romano reconoce a César como divinidad. Y 2 años después de su asesinato, el 15 de marzo del 44, antes de la era común, pero antes de la victoria final del segundo triunvirato contra los actores de su muerte, a partir de allí entonces se le llama Divus Iulius, o sea, el divino Julio. Esto fue por por el Senado romano, o sea, por decir, esto fue un decreto, ¿no? En todo el imperio. Entonces, ya el divino Julio es nombrado, digamos, una divinidad por decreto, ¿verdad? Ahora, el hijo de Julio, el hijo de Julio, Octavio, entonces adopta el título de Divi Filius, que significa hijo del deificado o hijo del Dios, ¿cierto? Entonces, menos frecuente era el uso de una fórmula más completa, como por decir hijo del divino Julio, sino que era el hijo del Dios o del deificado. Entonces, el uso de este título contribuyó pues, a mejorar la posición política de Octavio, de Augusto, y terminó por eclipsar a los demás competidores por el poder en Roma. Entonces, este título fue para él, en cierta manera, una propaganda o una herramienta útil de propaganda y se introducía como inscripción incluso en las monedas que se mandó a acuñar. Esto, en muchas monedas
incluso pues que se han encontrado, está este título, Divi Filius, y su denominación como Augusto pues le fue otorgada más tarde en el año 27, antes de la era común. Entonces aquí es donde empieza a imponerse por todo el imperio el culto a Augusto César como el hijo del Dios, es decir, el culto a una divinidad, y dicho emperador pues lanzó una moneda al mercado acuñada con esta marca, ¿verdad? Quizás esta pudo haber sido la moneda que le mostraron a Yeshua, ¿no? Mostradme una moneda. ¿De quién es la imagen de esta moneda? Del César. Bueno, denle al César lo que es del César, ¿no? Bien, desde ese momento la figura y el culto al emperador como el hijo del Dios comienza a ser impuesta por todo el imperio romano, es decir, incluso por todas las provincias que Roma había conquistado, incluyendo Israel, donde obviamente fue rechazado, pues donde esto no tuvo ninguna aceptación, y esto empezó a crear una mentalidad defensiva en el judaísmo de Jerusalén contra la frase Divi Filius o hijo de Dios. ¿Y por qué creó una mentalidad defensiva? Pues porque la idea de hijo de Dios fue asociada por los judíos con el culto al emperador, que se autoproclamó, siendo hombre, una divinidad. Esto puede ayudarnos a entender, como decíamos ahora, cuán difícil fue para Jesús explicarle a su generación que él era el hijo de Dios, y pues por qué muchos judíos se irritaron contra Yeshua cuando él se declaró hijo de Dios, de tal manera que Yeshua tuvo que hacer una larga explicación del concepto bíblico para diferenciarlo del concepto pagano introducido por Roma a través de Octavio o Augusto César. ¿Es qué hace Yeshua? Pues lleva a sus interlocutores, los lleva ¿a dónde? A la escritura, al Salmo, ¿cierto? Entonces les hace una comparación. Si aquellos a los que vino la palabra, la escritura los llama dioses, vosotros me vais a apedrear porque digo yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Entonces hace allí la comparación de la escritura, pero claro, ellos ya vienen con una mentalidad totalmente defensiva por lo que se había impuesto en Roma, ¿no? El concepto de un hombre, hijo de una deidad, ¿verdad? Más adelante vamos a analizar el concepto pues, de hijo de Dios para poder comprender bien los contextos en las escrituras y para ver de qué se trata realmente. Veremos cómo la idea de hijo de Dios dentro de este concepto romano, como un culto a un hombre divino, pasa a los cristianos que no tienen un trasfondo hebreo o un conocimiento real de las escrituras, sino que conocen como hijo de Dios el culto al emperador, y entonces allí podremos entender y comprender lo fácil que fue para los cristianos de origen gentil de aquella época asociar estas ideas, ¿verdad? Esto pues lo vamos a ampliar ya más adelante en una de las clases, pero que está de forjadores del cristianismo, que está más adelante. Entonces aquí vemos pues cómo las religiones de misterio se mezclan, ¿no? Tanto Roma con el imperio griego, se fusionan todas estas religiones de misterio, todos estos conceptos paganos, y esto en cierta manera afecta, ¿no?, al cristianismo hasta el día de hoy. Muchos de estos conceptos se dogmatizaron, y dentro del cristianismo son dogmas que son irreemplazables, o sea, estos dogmas son el fundamento para el cristianismo. Ellos no ceden, a menos obviamente que el Eterno en su bondad, en su rajem, pues abra la mente de una persona y esa persona pues se disponga a desaprender y se vacíe para recibir el vino nuevo, ¿verdad? Que es esa enseñanza nueva. Entonces, vamos ya a tocar uno de los personajes también que influyó mucho, como les decía al principio, que fue Filón de Alejandría, otro elemento importante y necesario para comprender el entorno de donde surgen todos estos dogmas cristianos, ¿sí? Para los filósofos helenistas, la idea de las emanaciones, que también las mencionamos anteriormente, sabiduría secreta, o de aquellos intermediarios conocidos como aeones, son claves para el entendimiento del universo, que en su opinión solamente pueden ser entendidos
apropiadamente a través de la razón intelectual, que también lo vimos anteriormente, el mundo de las ideas de Platón, ¿recuerdan? Ahora, las matemáticas eran herramientas necesarias y apropiadas para comprender, pues, y percibir esas emanaciones que venían de estos intermediarios, y por lo tanto las mismas matemáticas fueron vistas como una emanación, como una sabiduría de la divinidad, es decir, las matemáticas vinieron a ser consideradas como una deidad. Pitágoras, que ya hablamos de él, el filósofo, enseñaba que la geometría es el fundamento matemático del universo, y la figura que él usó para representar su teoría fue el triángulo, que también hablamos de él ahora. Pitágoras consideraba, perdón, ahora no, en otra clase anterior hablamos del triángulo. Pitágoras consideraba que el triángulo era la revelación de la deidad, en el cual estaba escondido el secreto de la formación del universo, y su tesis era que aunque un triángulo tenga 3 lados, es un solo triángulo, ¿verdad? Un concepto muy parecido también, ¿cierto? 3 en 1, aunque son 3, son 1, ¿verdad? Miren todo esto cómo se mezcla allí en la religión occidental. Pitágoras decía que el universo no estaba formado sobre la base del fuego, del aire y del agua, sino sobre las matemáticas, específicamente sobre la figura del triángulo. Y esas fórmulas matemáticas que Pitágoras sacó de sus problemas, y de donde vienen los famosos teoremas de Pitágoras, que yo creo que todos también que pasamos por la escuela, todos, yo creo que bueno, no sé si, no recuerdo si en primaria, yo creo que en bachillerato fue que se empezaron a ver estos teoremas de Pitágoras, ¿cierto? Estos teoremas de Pitágoras son los intermediarios entre el mundo físico, que es irreal, acuérdense de lo que decía Platón, el platonismo y el neoplatonismo, que vamos a ver más adelante. Decían que el mundo físico era irreal y que el mundo de las ideas era el mundo real. Que lo físico era malo, lo físico totalmente malo, ¿sí? Y que el mundo de las ideas era lo único que tenía relevancia, importancia, ¿cierto? Pitágoras decía que este mundo irreal, este mundo físico, estaba regido por los sentidos físicos, y el mundo real de las ideas estaba regido por la razón, y que las fórmulas matemáticas resultantes de los teoremas de Pitágoras son los intermediarios entre el mundo físico y el mundo de las ideas. De tal manera, pues, que Pitágoras también fue en cierta manera, pues, contagiado, ¿no? Contaminado con estas ideas platónicas. Entonces, estas fórmulas matemáticas son emanaciones o sabiduría secreta de la razón superior, que esta razón superior es la idea principal, Dios, ¿cierto? El Dios de Platón. Platón llegó a pensar que esas emanaciones o sabidurías eran las verdaderas personalidades del universo. Más adelante, cuando vamos a ver el neoplatonismo como una variante del platonismo, nos vamos a dar cuenta que estas emanaciones son entendidas como personas. Por lo tanto, el hombre no es la verdadera persona, sino su idea. Su emanación es considerada la verdadera persona. El Dios de Platón, por así decirlo, que es la idea superior o el mundo de las ideas, no puede ser afectado en lo más mínimo por la vida humana, excepto por las emanaciones, por los intermediarios o personas con las cuales podemos tener acceso a ese Dios, ¿verdad? Entonces, esas emanaciones o intermediarios o personas tienen que darse siempre siguiendo las leyes del triángulo de Pitágoras. Fuera del triángulo de Pitágoras, pues es imposible tener contacto con el mundo superior de las ideas, según esta filosofía, ¿verdad? Porque en la revelación platónica tomada de Pitágoras, el triángulo es la base misma del universo. Recordemos que Pitágoras estuvo en Egipto, como lo mencionamos ahora, y que de allí aprendió este tipo de religión, misterio, ¿verdad? Ese era el pensamiento de Platón, y por eso veremos cómo el triángulo va a ser fundamental en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Quizás nos hemos preguntado alguna vez por qué el cristianismo naciente no dividió a Dios en 4, en 10, sino precisamente en 3, ¿verdad? Vemos pues esa relación tan tremenda con todas estas filosofías. Entonces, la razón divina, la idea principal, es decir, el Dios de Platón, produce unas emanaciones, intermediarios o personas por la cual, para la filosofía, la clave para la comprensión del universo, entonces estaba en el conocimiento y dominio
de las 3 emanaciones matemáticas encontradas en el triángulo de Pitágoras, 3 en 1, ¿verdad? Y todos estos conceptos, cuando chocan primero con el judaísmo y luego con el movimiento mesiánico en las naciones, pues lo afectan grandemente. El movimiento se ve afectado por este choque, el movimiento que se ve afectado por este choque principalmente fueron las enseñanzas predicadas por Pablo y Bernabé. En otras palabras, las enseñanzas del principio dadas a los gentiles sin tener que hacerse judíos ni vivir como judíos, ¿verdad? O sea, allí hay un choque cultural, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pablo también, digamos, presentó bastante oposición, ¿no? Y choque. Y vemos en el libro, por ejemplo, de los Hechos, que donde él iba, allí, wow, él allí tenía mucha oposición. Por ejemplo, en una ocasión lo quisieron hacer Dios a él y a Bernabé, y lo llamaron Júpiter y Mercurio, los querían llamar, les querían ofrecer incluso sacrificios. O sea, ellos tuvieron que enfrentar situaciones duras. En otras también los echaban, no solamente los judíos, también los gentiles paganos, cuando ellos llegaban con la enseñanza del Mesías, ¿no? Con la enseñanza del Dios único y verdadero, tuvieron mucha oposición por estos pueblos gentiles, ¿verdad? En Atenas, cuando él estuvo en Atenas, al Dios no conocido, cuando él entró al Areópago, donde había una cantidad de dioses allí, y vio un lugar que estaba vacío, y de allí se pegó él para decir a este, había un letrero que decía el Dios no conocido. Entonces él tomó esa oportunidad y dijo, a este es el que yo vengo a enseñar. Y cuando empezó a hablar de la resurrección y todo, aquellas personas que estaban ahí en el Areópago, que él empezó a hablar de resurrección, pues ellos dijeron, este está loco, ¿no? Y así sucesivamente. En muchas otras partes, el apóstol Shaliach Shaul tiene que luchar mucho contra estas doctrinas, ¿no? Contra esta filosofía, doctrinas paganas. Entonces, este choque es porque las enseñanzas que se llevaron a las naciones después asumen conceptos griegos para explicar verdades hebreas, y pues el resultado es un cristianismo helenista más adelante, que es el que conocemos actualmente en sus diferentes ramas. Entonces lo ideal sería depurar el cristianismo actual y transportarlo al primer movimiento para los gentiles, que es la enseñanza original sin apartarse de las raíces hebreas de donde nació. Y es lo lógico, si queremos depurarlo de la filosofía helenista, aquí pues cada uno debe tomar su propia conclusión, ¿verdad? Porque pues digamos que por decirlo así, ese es como nuestro reto, nuestra misión es, digamos, ayudar, no tanto a terminar con el sistema. Yo soy uno de los que piensan que estos sistemas, el cristianismo, todo esto va a durar hasta el final, ¿verdad? Como sistemas, ¿verdad? Y obviamente, incluso el libro Apocalipsis habla de Babel, que es una mezcla y todo eso, de vino, de fornicación, en fin, todo esto va a permanecer hasta lo último, todos estos sistemas elaborados por el hombre, pero sí podemos ayudar a aquellas personas que están atrapadas dentro de estos sistemas, sacarlas de allí, ¿verdad? Llevarles el verdadero mensaje y ayudarles a desaprender, ¿no es cierto? Enseñarles el verdadero mensaje, dado no solamente por Yeshua el Mesías, sino también por el apóstol de los gentiles o de las naciones, que es Shaul, ¿verdad? En el caso del judaísmo helenista, que surge del rabino Filón de Alejandría, entonces nos encontramos con ciertos elementos en los escritos de Filón que son importantes entender para saber luego qué pasa con los padres de la iglesia. Cómo Filón de Alejandría influye en la mentalidad de los padres de la iglesia. Filón enseñaba que la Torá contiene la más depurada filosofía. Recordemos que Filón se crió en Alejandría, que era el centro más importante del desarrollo de las academias filosóficas griegas. Entonces Filón enseñó también, como Platón, que la razón suprema, el eterno, es incorpóreo, es indescifrable, es indescriptible, inalcanzable, exactamente como Platón había enseñado. Digamos pues que
en esto hay cierta verdad, ¿no? Porque el Eterno no tiene cuerpo como el hombre, ¿no? El Eterno no, incluso dice el apóstol Pablo, habita en luz inaccesible, ¿no? Que ningún hombre ha podido ver ni ha visto, ¿cierto? Ahora, por lo tanto, según Filón, no podemos describir al Eterno, al Dios pues, de Israel en términos de cualidades, porque toda cualidad es en sí mismo una limitación de la divinidad. En este sentido, es por decir, atribuirle al Eterno emociones, ¿cierto? Emociones de que el Eterno está triste, está enojado, de que el Eterno está, digamos, alegre, ¿no? Estos son, digamos que estos son cualidades antropomorfas, o sea, que la Torá da como una descripción para que nosotros podamos entender, ¿verdad? En nuestro propio lenguaje, no porque el Eterno cambie. De hecho, la misma palabra dice que Él no cambia, Él es inmutable, es el mismo ayer, hoy y siempre, y en Él no hay sombra de variación, dice la Torá, sino que la Torá, ¿cierto?, se nos transmite a nosotros con todas estas cualidades para que nosotros podamos entenderlo, ¿cierto? Entonces la Torá, digamos que le da ciertas características antropomorfas al Eterno, pero no es que el Eterno sea un ser humano o como un ser humano que cambia de acuerdo a las emociones, ¿verdad? Imagínense un Dios que nos rija a nosotros, que cambie movido por las emociones, imagínate. Si nosotros no, entre nosotros nomás nos afectan las emociones y nos movemos, y mira cómo debido a ese emocionalismo que no podemos controlar a veces y dominar, pues se pierde muchas veces la armonía entre nosotros, ¿verdad? Imagínate ahora con el Dios único y verdadero que tuviera estas mismas cualidades que nosotros, ¿cierto? Estas emociones. Entonces, no se puede describir al Eterno en términos de este tipo de cualidades o emociones, ¿verdad? Porque pues en realidad toda cualidad es en sí mismo sería una limitación. Ahora, ¿cómo pudo explicar Filón la creación, ¿cierto?, que implica la presencia de una persona en su dimensión con ciertas cualidades? Ejemplo, la sabiduría, la inteligencia, la justicia, la misericordia, el orden, la bondad, la belleza, ¿cierto? Ahora, esto sí, digamos, podría ser una descripción de atributos del Eterno, la sabiduría, la inteligencia, la justicia, ¿cierto? Esos ya son atributos que no están sujetos a las emociones, entonces, ni están limitadas, ¿cierto? Entonces, en este sentido, ya se le puede dar una descripción más apropiada al Eterno, descripción entre comillas, ¿no? Porque pues no hay quien lo describa a él en toda su inmensidad, en toda su dimensión. Entonces, Filón respondió que el Eterno lo hizo por medio de intermediarios, o sea, que esos intermediarios eran llamados mensajeros por los judíos o ideas por Platón, demonios por los griegos y logos por los estoicos. Entonces, miremos el mismo concepto en diferentes culturas, intermediarios o mensajeros llamados por los judíos, en este caso son los ángeles, los mensajeros del Eterno, pero que eran llamados por Platón ideas, demonios por los griegos y logos por los estoicos, y personas por los padres de la iglesia, y eventualmente Sefirot, que utilizaron los cabalistas místicos judíos. Entonces Filón decía que los intermediarios no existían realmente, sino que eran solamente ideas en la mente de Dios, y que esos intermediarios expresaban la sabiduría de Dios, es decir, que revelaban el poder de Dios, pero que no existían físicamente, sino que eran, digamos, ideas solamente en la mente del Eterno. Filón también decía que si estos intermediarios, que si los intermediarios eran demonios para los griegos, eso estaba bien para ellos, porque era la única manera pues, que los griegos podían entenderlo. Si las masas llegaban a creer que los intermediarios eran personas, eso estaba bien para ellos, porque era la única manera que sus mentes, no acostumbradas a estos conocimientos, pues podían entenderlo. Pero más importante aún, para la filosofía, una cosa es la idea y otra su personificación, ¿verdad? Entonces, Filón estaba afirmando aquí con estos ejemplos, usando el vocabulario de los filósofos griegos de su generación, que el logos es la primera idea divina. Es decir, que el logos
no es una representación de una idea, no es una persona, sino una existencia propia. En otras palabras, Filón decía que el logos no es una representación de la idea, sino la idea misma. Y Filón también llegó a declarar que ese logos fue el primer principio creado en la mente de Dios, el primer engendrado de Dios, ¿verdad? Aquí pues vamos ya como, digamos, asimilando conceptos que ya habíamos escuchado antes, ¿no? ¿Cómo pudo Dios engendrar a Logos? Según Filón, por medio de su sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría fue la matriz divina de donde surge la primera creación de Dios, es decir, su Hijo. Sabiduría fue explicado por Platón como también la matriz, es decir, como una mujer que da a luz un hijo. Por lo tanto, metafóricamente hablando, es decir, en virtud de una comparación sobreentendida, según Platón y Filón, Dios engendró al Logos por medio de la Virgen Sabiduría. ¿Y en qué basó Filón esta filosofía o esta enseñanza? En el texto de Proverbios 8, 22, 30, 35 y 36, ¿verdad? Que dice, porque Hashem me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, yo estaba junto a él como arquitecto y era su delicia todos los días, regocijándome ante él en todo tiempo, porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor de Hashem, pero el que peca contra mí defrauda su propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es donde vemos que se le atribuye el atributo de personalidad a la sabiduría, y cualquier persona pues que lee estos pasajes del libro de Proverbios con ojos griegos o filosóficos puede pensar que la sabiduría se le concede el don de la personalidad, cuando realmente es que al leer estos pasajes de Proverbios nos encontramos con una figura del lenguaje de la Biblia para explicar la importancia que tiene la sabiduría en el Eterno. Es decir, la sabiduría es un atributo del Eterno, no una persona, ¿verdad? Ahora, la Torá o la Tanaj, pues está llena de todos estos términos o giros idiomáticos y expresiones, y es una unidad indivisible, y como tal no hay posibilidad de adecuarla a interpretaciones personales, ¿verdad? O privadas. Y estos pasajes pues, que acabamos de leer del libro de Proverbios significan que Dios, con sabiduría, con inteligencia, hizo los cielos y la tierra, no que existiera una cosa real llamada sabiduría como un intermediario, una emanación, una persona, o un aeón de Dios en el término griego para hacer los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, ahí vemos pues cómo la misma filosofía griega, el platonismo, el neoplatonismo, permeó también el cristianismo para, digamos, personificar algunos conceptos que la Torá menciona, dándole pues un carácter de persona, ¿verdad? Y pues esto obviamente se multiplicó, se expandió hasta el día de hoy. Y tan es así que son dogmas intocables, totalmente intocables. Bien, la próxima semana, entonces, vamos a continuar con el neoplatonismo, y ya vamos a empezar con los padres apostólicos. Especialmente vamos a empezar con Clemente de Roma. Vamos a mirar, a estudiar cada uno de estos padres para mirar también cómo su mentalidad filosófica influyó también dentro de el cristianismo actual, ¿no? Luego veremos Ignacio de Antioquía, Hermas de Roma, en fin, Barnabá, Aristides, Justino Mártir, Tasiano, todos estos hombres o llamados padres de la iglesia, digamos que son la piedra angular, por decirlo así, del cristianismo, ¿no? A través de sus
doctrinas, sus filosofías, pues es donde se empieza a formar, digamos ya, o a tomar forma, ¿no? A tomar forma, porque ya el cristianismo, alejado de las raíces, de sus raíces, ya pues ya había transcurrido, ¿no? Un camino, y ellos pues, digamos, como esos personajes importantes y relevantes empiezan a darle más forma, a darle la forma, ¿no? El fondo al cristianismo, primeramente católico universal, y pues luego, emerge también en el protestantismo, ¿verdad? Que sale, se desprende un poco del catolicismo, aunque continúa con muchos dogmas y filosofías también de la Iglesia romana, ¿verdad? Entonces la semana entrante entraremos a mirar qué es el neoplatonismo y a mirar ya la biografía y las enseñanzas de Clemente de Roma, uno de los conocidos padres apostólicos. Recordemos que hay padres apostólicos, hay padres apologistas, ¿verdad? Padres apologistas. Bueno, entonces, Baruch Hashem, hasta acá compartimos este capítulo de los forjadores del cristianismo, las religiones de misterio y la influencia que tuvo Filón de Alejandría en el cristianismo.